Miren, cuando nosotros contamos con eh, recursos como la inteligencia, como las fuerzas, como la ayuda también o los medios necesarios como para salir adelante, para avanzar, poco podemos entender o conocer que solamente es a través del Espíritu que Dios avanza. Es difícil esto porque el hombre está muy acostumbrado a caminar con sus fuerzas y entender que Dios ha establecido las cosas y que es a través de el orden que Dios les ha dado, el tiempo propicio de Dios, que uno camina y avanza verdaderamente en lo espiritual. Se hace difícil para muchos porque el enemigo sobre todo y este mundo plantean siempre la intervención de las fuerzas humanas, la intervención del hombre, porque sabe el enemigo que una persona que confía en Dios y en el cumplimiento de la palabra no se puede someter a ningún engaño que venga de él, ni ningún engaño que haya sembrado en el mundo, porque está esperando aquello que Dios ha establecido y que tiene cumplimiento. Entonces, el hombre normalmente se deprime cuando no puede aplicar sus fuerzas a su plan. Cuando sus fuerzas no se pueden aplicar al desarrollo de su plan, el hombre se deprime tremendamente porque cae en el engaño de que no está avanzando, de que no está yendo en la dirección correcta. El Hijo de Dios es como una barca que está siendo llevada por el río es el Evangelio. Y si no entiende que Él no es el que lleva, Él no es el que conduce la barca, sino es Dios mismo el que la lleva, el mismo que diseñó el río, entonces el hombre se va a deprimir al ver que sus fuerzas no se aplican conforme a su deseo, a su voluntad. Eso es algo muy común, es un engaño muy grande que ocurre. En principio está esto, tiene que ver con las fuerzas del hombre y tiene que ver, por supuesto, con las fuerzas conectadas a su plan, para pensar que es así como Dios está avanzando. Mire, Dios no avanza así, es más bien al revés. A través de su espíritu es que avanza Él, a través de su palabra que avanza. El que ha entendido avanza con Él, el que no se deprime porque sus fuerzas no tienen cómo aplicarse. Pero hay otro nivel, otro problema también. Y el otro problema tiene que ver con las circunstancias que el hombre no puede cambiar. Por ejemplo, un hombre enferma, o por ejemplo, un hombre pierde el dinero que tenía, o pierde la confianza. Son muchas circunstancias y situaciones que hacen pensar al hombre también en una necesidad de moverse con sus fuerzas, de hacer algo para cambiar todas las cosas. El enemigo aprovecha toda esa energía. ¿Por qué? Porque sabe que el hombre cuando camina en esa dirección va a ser susceptible a engaño. ¿Por qué razón? Porque va a querer también, como en el primer caso, establecer su plan, establecer su voluntad, cambiar las cosas desde sus fuerzas. Y así no funciona. Conversaba con unos hermanos hace poco tiempo y ellos habían recibido una noticia para la ciencia o desde la ciencia completamente desalentadora, pero completamente desalentadora. Muchas personas al escuchar esta noticia, que es por supuesto mucho más grave que el COVID o que cualquier otra cosa que esté sucediendo últimamente, pues se hubiesen deprimido tremendamente. Sin embargo, decidieron confiar en Dios y esperar, tener paciencia. Paciencia en la voluntad de Dios, y en medio de esa paciencia se concentraron en su paz,
se concentraron en la expectativa, en la esperanza de que Dios sabe, su Padre sabe todas las cosas. ¿Y sabe qué pasó alrededor de estas personas? Pues muchas personas se acercaron para decirles lo mal que les iba a ir. Muchas personas. La familia entera se acercó. Bueno, no todos en la familia, pero gran parte de la familia se acercó para decirles lo mal que les iba a ir y darles consejos de muerte. Consejos de muerte. ¿Y sabe qué sucedió? Sucedió algo interesante. Lo que sucedió fue que, terminado el tiempo señalado para la llegada de este mal a la vida de ellos, no fue sino bien lo que llegó a su vida. Definitivamente todos los que estaban alrededor no sabían qué decir. Inclusive nuestros hermanos estaban sorprendidos también, pero sorprendidos en el sentido de haber descubierto con alegría que lo que ellos habían hecho era algo que Dios había respaldado. ¿Y qué fue lo que hicieron? Confiar en Dios. Una cosa tan simple. Solamente confiar en Dios. El diablo dice, bueno, confía, pero no es suficiente. Vas a tener que hacer A, B, C, D, E. Y seguramente si se acaba el abecedario dice A1, A2, A3 y así sigue. Entonces, ellos no hicieron eso, solamente confiaron en Dios. Y se cumplió la palabra. Escuche bien, Dios hace las cosas a su tiempo de una manera tan perfecta que produjo en la vida de ellos un sentimiento, una certeza, una confianza en las manos de Dios. Pero no solamente en ese medio, en muchos otros. Y yo veo con mucha alegría, en otros aspectos quiero decir de su vida, veo con mucha alegría cómo ellos humildemente esperan la intervención de Dios en todos los aspectos de su vida. Y no veo otra cosa que la confirmación que Dios le da en todos los aspectos de su vida. Pero esta cuestión, que es bien importante, no crean ustedes que es sencilla. No lo es, porque el corazón del hombre tira para el otro lado. El corazón del hombre dice sí, y el diablo dice muévete. Y hace que el hombre mire no solamente en algo bueno en el moverse, que puede tener cierto sentido en algunas cosas de la vida que uno puede hacer, pero ¿cómo puede uno moverse en circunstancias donde no tiene injerencia? ¿Cómo uno puede moverse? Es decir, quizás pueda hacer alguna cosa, pero cuando uno llega a entender que lo que le toca o lo que ha venido a su vida ya no tiene injerencia de su parte, no hay forma que él pueda hacer algo, entonces tiene que surgir la fe correcta. Puede surgir la fe incorrecta también, de dependencia de las fuerzas otra vez. Puede surgir eso. Pero cuando surge la fe correcta, entonces uno ve maravillas.